Esto es Voces en Tinta y al Aire. Bienvenidas, bienvenidos. Buenas, bienvenidas, bienvenidos. Este es Voces en Tinta y al Aire, el segundo programa de la serie de podcast de la cooperativa La Cosecha. Yo soy Francesca. Aquí estamos también Irene y Agustina. Bienvenidos a este nuevo episodio número 2. Y bueno, este programa lo dedicamos a las luchas de las mujeres en Chiapas y en el mundo. Este territorio donde nos encontramos, el sureste de México, es un territorio atravesado por un sinfín de violencias, despojo, explotación de los recursos naturales, militarización, paramilitarización, extractivismo. Y bueno, en este contexto, las mujeres son sujetos muy vulnerables, pues todas estas violencias se agudizan en el sistema patriarcal. Digamos que la mercantilización y el saqueo de la naturaleza se traduce en la dominación y violación sistémica de sus cuerpos y sus vidas. Por eso pensamos que es muy importante, fundamental, visibilizar y apoyar a los movimientos de mujeres que en este territorio, como en el resto del mundo, luchan cada día para resistir y crear alternativas a este sistema de muerte, para recuperar y defender sus territorios y sus cuerpos. Y bueno, aquí en Chiapas tenemos muchísimos ejemplos de colectivos, grupos, organizaciones que luchan para la liberación de las mujeres y de las disidencias sexuales. Entonces, ese programa está dedicado a todas ellas. Entonces, vamos a repasar diferentes luchas y desafíos y retos que tienen las organizaciones de mujeres y, como bien decía Francesca, también los grupos organizados que luchan por los derechos y la visibilización de las diferentes disidencias sexuales. Y recordar que han sido grupos que históricamente van caminando de la mano, podríamos decir, ¿no? Sí, y en el medio de esas experiencias también queremos un poco mencionar algunos de los libros que tenemos en nuestra librería, en nuestra sesión de Mujeres y Feminismos, que es una sesión muy importante para nosotras, ¿no? Especialmente las mujeres de la cosecha. Y entonces vamos a intercalar un poco las lecturas con las experiencias. Y ahora, para empezar, escuchamos la voz de una compañera, la compañera Marisol de Huixtán, de una comunidad aquí en los Altos de Chiapas, y a ella le preguntamos por qué es importante luchar como mujer. Las mujeres es importante que luchen en diferentes lugares o en el espacio donde se encuentren, porque existen diferentes problemáticas y entonces pues es importante que se apoyen, que haya como una visión unificada o un mismo camino donde se defienda los ideales y sobre todo el defender la vida. Entonces no importa dónde estés, sea el lugar de donde hayas nacido o sea algún otro lugar donde tú hayas llegado, pero que si te motivan las luchas de otras mujeres, la necesidad de hacer algo por la vida, lo puedes hacer. Entonces, para mí es tan importante porque refleja mucho el acompañamiento de mujeres, entre mujeres, que no necesitamos ser de ese lugar para poder hacer algo por los demás. Y lo otro, mis referencias de los movimientos han sido las luchas feministas, la lucha por el aborto legal, por la vida también, por el territorio y principalmente por el movimiento zapatista que nos ha enseñado mucho a la autonomía, a la autodeterminación y la resistencia de las mujeres que, sea como sea, han podido seguir sosteniendo esa resistencia. Y se ve muy claro el ejemplo con sus hijos,
formas que han podido construir. Y las mujeres también que luchan por el defensa de sus territorios lo han hecho de mil maneras, ya sea manifestando, haciendo arte, música, rodadas. Entonces han habido formas de cómo ellos han demostrado que se vale luchar de muchas formas. Incluso podría ser bordando, dando talleres, acompañando. Eso refleja mucho que sí, entre mujeres nos estamos apoyando y vamos en un mismo camino. Mi voz puede tejiendo el Qué mala suerte tienen los que quisieran que el hombre por lenguaje se dividiera. Cuando el hombre comprende sus intereses, el planeta se achica y su idioma crece. Nadie me diga que en tanto viaje tuve problemas con mi mensaje. Los pueblos más lejanos en el paisaje sueñan, viven y luchan en mi lenguaje. Qué mala suerte tienen los que quisieran que los pueblos del mundo no se entendieran. Cuando el hombre comprende sus intereses, el planeta se achica y su idioma crece. Bravos lingüistas del diccionario vayan juntando vocabulario, que ha de llegar el día si es necesario en que se hable un lenguaje interplanetario. Bravos lingüistas del diccionario vayan juntando vocabulario, que ha de llegar el día si es necesario en que se hable un lenguaje interplanetario. Esto es Voces en Tinta y al Aire. Ahora vamos a dar lectura de un fragmento del libro Cuerpos, Territorios y Feminismos de Tania Cruz Hernández y Manuel Bayón Jiménez, que son parte del colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo. Para pueblos originarios, comunidades subalternas, pueblos en resistencia y colectivos periféricos, la defensa del territorio es un proceso de vida en devenir y con memoria ancestral, que no comenzó a inicio del siglo XXI. La visibilización que actualmente tienen sus luchas responde a la violencia cruenta que reciben del sistema capitalista, patriarcal y colonial, que aunque tenga un régimen autodenominado socialista, Ecuador y Bolivia, impugna comunidades, pueblos y colectivos sus bienes comunes, criminalizando la lucha por la defensa de sus ríos, montañas, ejidos, chacras, milpas, selvas, porque odia la defensa de sus propias existencias y su digna rabia. Como bien señalan los y las zapatistas refiriéndose a México, pero sirve para toda Latinoamérica, se cambia el administrador de la finca, pero no el sistema finquero, que corre sobre las 4 ruedas del sistema capitalista: explotación, despojo, criminalización y odio, sobre todo hacia formas de vivir que incomodan, a modos de ser y pensar disruptivos que desentonan en el concierto del orden establecido para decir, ya basta. Aunado a ello, como parte de ese clamor colectivo,
En los márgenes se escucha la voz de un eco, cuya potencia es inimaginable y es encarnada por cuerpos feminizados que dicen, ni una menos. No existen dudas de que fueron los pueblos en resistencia los que nos mostraron el camino, pero fueron y siguen siendo las mujeres quienes ponen en evidencia el arte de organizar la esperanza. Aún así, las mujeres que defienden los territorios de todas las edades, tiempos y geografías son invisibilizadas, borradas y silenciadas, aun cuando son ellas quienes reproducen la vida de la propia resistencia, cuando sus cuerpos son los primeros objetivos militares para la desposesión, cuando son las cuidadoras de las generaciones venideras, cuando son las que tienen que hacer, además de una múltiple jornada, doble militancia hacia afuera de sus comunidades y dentro de ellas. Para nosotras, un punto de partida para intentar dialogar con las luchas y resistencias que atraviesan nuestros países ha sido el cuerpo-territorio, el cuerpo como territorio, el territorio como cuerpo social. Encontramos en los feminismos del sur palabras que nos orientan e invitan a renombrar a los sujetos femeninos, cuyos liderazgos son hoy el centro de los reflectores del escenario. A través de sus voces y mirando las categorías, cuerpos, territorios, queremos escuchar, entender, aprender y hacer visibles las prácticas de resistencias, los movimientos que llevan a cabo nuevas estrategias, el detenerse y los modos de aparecer, desaparecer ante el despojo de territorios. Bueno, muchísimas gracias, Irene, por leer este fragmento de este libro, que es una compilación de teorías, metodologías y prácticas políticas que tienen que ver justamente con la defensa de los cuerpos, territorios y los cuerpos, tierras. Y les recomendamos muchísimo esta lectura y ahora les damos la bienvenida a las compañeras Angélica y Claudia de Agua y Vida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras hoy. Muchas gracias, Francesca. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Bueno, para nosotras será muy importante escuchar la voz de compañeras que trabajan en organizaciones que justamente caminan al lado de las mujeres en la defensa del territorio y de la vida. Y Agua y Vida es una organización ecofeminista que impulsa la creación de espacios donde las mujeres sean impulsoras de la justicia ambiental y denuncian las violencias que todos los días atraviesan sus cuerpos y sus territorios, y también promueven la formación teórica y práctica orientada a la autonomía de las mujeres. Pero ahora las compañeras nos contarán mucho mejor de qué se trata su trabajo. Y queríamos empezar preguntándoles cuáles son las violencias que las mujeres sufren en estos territorios. Bueno, Francesca, também agradeço esse espaço e, primeiro de todo, temos que considerar que Chiapas tem uma larga história de violência estrutural, desde a época da colônia, não? E essa violência hoje se actualiza, se expressa em la pobreza, em el abandono, em la exclusão, em racismo e também em classismo. E para as mulheres todo isso se intensifica com o machismo e com o sexismo. Hoje, os territórios chiapanecos estão marcados por la violência que genera principalmente o modelo econômico neoliberal e extractivista e também por los megaproyectos que têm que ver com esse modelo extractivista, não? Em esse contexto, me gostaria de enfatizar as violências hacia as mulheres indígenas e mestiças racializadas, não? Que estão em condição de pobreza e marginação e enfrentam as violências derivadas, por exemplo, da militarização de los territórios, ou seja, os projetos extractivistas e os megaprojetos que se relacionam com o extractivismo, não, vêm junto com a militarização. E isso genera contextos de paramilitarização também em vários territórios aqui em Chiapas, não? E em essa situação de militarização, de paramilitarização, se incrementam as violências que já existiam estruturalmente em nas próprias comunidades e municípios indígenas, é decir, o que existia antes se exacerba, não? E aí vemos, então, por exemplo, em nossos talleres, em nos processos que hacemos com muitas mulheres
Eles comentam que vivem acoso sexual, que vivem vejações, medo, les dá medo para passar cerca de los retenes, ¿no? Les hacen lo que se llaman piropos, que são desagradáveis para todas as mulheres e são uma forma de violência, não? Enfrenta também violência verbal, violência física, violência sexual e econômica em las famílias, pero também algo que temos que visibilizar, que são violências que eles vivem em las comunidades em geral e também em las organizações e em los próprios movimentos mistos por parte de los companheiros varones. Há que visibilizar esse tipo de violência que também enfrenta as mulheres indígenas e as mestiças que estão organizadas, não? E me gostaria de comentar também que todas essas violências que são históricas são resultadas também da violação dos direitos humanos. E aqui vemos o Estado e as empresas como os principais violadores dos direitos das mulheres, não? Que tem que ver com a violação ao direito à terra e ao território, não? Ao direito à água, isso é muito importante, ao direito à saúde, à alimentação e ao trabalho. Ou seja, é um contexto estrutural que se refleja em lo micro, em las comunidades, em las famílias, em los movimentos, em toda a sociedade, onde se vivem diversas violências que estão interrelacionadas. Muchas gracias. Pues una pregunta así a partir de algo que acabas de comentar. Ustedes han trabajado con grupos de mujeres adentro de movimientos mixtos y ven que esos grupos de mujeres logran empezar a cambiar esas dinámicas? Sí, mira, nosotros trabajamos con mujeres que participan tanto de grupos exclusivos de mujeres, pero la mayoría está vinculada con movimientos mixtos, ¿no? Y sí, eso era algo que tenía preparado para hablar más adelante de lo que están haciendo las mujeres frente a esas violencias, ¿no? Algo muy importante que hay que reconocer es que están con muchas dificultades, están intentando recuperar la sororidad entre mujeres, las relaciones entre mujeres. Y eso es muy difícil, porque una de las partes de la violencia estructural es construir las enemistades, las competencias entre las mujeres, ¿no? Los chismes, o sea, el machismo también perpassa todas las relaciones. Así que las mujeres en los movimientos mixtos están haciendo frente a eso, fortalecendo-se entre eles, haciendo sus grupos de mulheres aparte desses movimentos para falar de los problemas que enfrentam e dar-se conta que são problemas compartidos. Não é só de uma. E isso las fortalece. E esse fortalecimento les dá a segurança, a valentia e o poder de questionar a companheiro em próprio movimento. E algumas han sido excluídas dos movimentos mistos por essas prácticas feministas desde ellas, de fuerza y de su poder personal. Muchas gracias, es muy interesante lo que comentas, Angélica. Y bueno, cuando hablamos de fortalecimiento de las mujeres, de impulsar su autonomía, impulsar su resistencia, me gustaría escuchar un poco más de cuáles estrategias y acciones estamos hablando, en qué se traduce este acompañamiento a las compañeras. Pues principalmente estão buscando participar de mais processos formativos entre mulheres, ¿no? E nosotras em Água e Vida hemos acompanhado em diferentes grupos de mulheres de diferentes regiões acá em Chiapas que estão em movimentos mistos, como comentei antes, mas também estão buscando formar-se em espaços exclusivos de mulheres, onde podem fortalecer-se, ¿no? E em esse processo formativo me gostaria de enfatizar la Escuela Ecofeminista de Mujeres Defendendo o Território Corpo-Terra, que é um processo formativo intenso, são 4 dias de trabalho completo, que estamos como em uma modalidade de semi-retiro muito involucradas, ¿no? Que involucra a dimensão espiritual, a dimensão sexual corporal e a dimensão política, ¿no? Como diferentes dimensões que nos conformam como mulheres e que tem que ver com recuperar nosso poder personal e coletivo. E para recuperar esse poder, só podemos fazer entre mulheres. No, e algo que eles comentam, no, também em processo da escola, é que bem que só fomos mulheres acá.
Podemos falar diferente, podemos falar como iguales, não sentimos medo ou que vão pensar os demais. É diferente quando eles participam em processos exclusivos solo de mulheres. E isso les vai construindo também essa sororidade de buscar fazer seus próprios processos. E às vezes há que reconhecer que esses processos se põem paralelos a los processos de los hombres, porque são processos suyos. As problemáticas e as violências que vivem as mulheres no contexto de Chiapas las afectam diferente de los hombres, assim que são lutas diferentes. Não podemos dizer la comunidade. Se não existe uma comunidade homogênea em termos de mulheres e homens, são impactos, afectações, problemas, sofrimentos e violências diferenciadas. Assim que é muito importante que eles façam esses processos só entre eles, e para nós é um honor realmente poder estar com eles, acompanhá-las, compartilhar, digamos, nossos saberes e entre todas construir nosso saber como mulheres para isso. Muchas gracias. En diferentes lados del mundo y de Latinoamérica hay mujeres que están al frente de la lucha por la defensa del agua, ¿no? En su experiencia, ¿cómo es esta relación entre las mujeres y el agua y, bueno, el uso que las mujeres hacen del agua en su trabajo, ¿no? Y desde su perspectiva, que entiendo es ecofeminista, ¿cómo lo ven? Yo creo que cuando hablamos del agua, pues hablamos de un elemento que es vital para nosotras, ¿no? O sea, es vital en nuestro cuerpo, en nuestros territorios, en nuestro sentir. Hablando de Chiapas, tal vez podemos mencionar que producto de estos megaproyectos o de estos proyectos extractivos, el tema del agua ha sido, o el elemento agua ha sido fuertemente saqueado, ¿no? Tenemos a la Coca-Cola extrayendo 1.3 millones de litros diarios de agua en la cuenca del Valle de San Cristóbal. Y bueno, eso claro que impacta a las mujeres, sobre todo en un estado como el nuestro, en donde no se tiene garantizado ni el abasto, ni la calidad, ni el saneamiento del agua. Más allá de todo lo que pasamos las mujeres y los niños para recorrer distancias largas, para ir a traer 20 litros de agua que se usarán durante el día, esta relación con el agua pues es vital, ¿no? O sea, cuando hablamos de la defensa de la tierra, el territorio, el cuerpo tierra, estamos hablando de todos estos procesos que son vitales para el desarrollo, no solo de nuestros cuerpos como mujeres, sino de nuestras comunidades, de nuestras formas organizativas, de nuestra existencia misma. Y creo que allí es súper importante poner eso, ¿no? No es solo un elemento. Muchas veces dicen, no, pero es que ya les vamos a dar agua, ¿no? Este tipo de proyectos extractivos y te dan garrafas de 20 litros de agua como si eso subsanara la relación que tenemos con el agua, ¿no? Incluso cómo nos compartimos las técnicas de captación, de resguardo, de saneamiento y que es bien importante y que no se subsana con una proveeduría de agua que es tomada por una empresa que nos está quitando nuestra forma de vida. Claro, e também me gostaria enfatizar a relação entre água, mas bem a carência del agua e a violência hacia as mulheres, não? É decir, as mulheres todavia, por la divisão sexual de trabalho, são as responsáveis por el agua. E com el agua necessitam lavar roupa, fazer a comida, banhar, preparar el nixtamal, moler, é decir, sem água não se pode realizar os trabalhos domésticos e de cuidados que todavia recaem principalmente nas mulheres, não? E em caso da violência é muito explícito o que algumas companheiras han compartido em los talleres que hemos hecho, não? Eles dizem que se não há água, não podemos preparar a comida com tempo para quando chega o marido. Ele chega em casa e pergunta, por que não está listo? O que estuviste fazendo todo o dia? Por que não está esta minha roupa lavada? E empieza na violência verbal, os insultos e em alguns casos pode, dependendo da relação, pode derivar em uma violência física, pode haver empurrones, maltratos ou incluso que se pega a la mulher, não, porque não hizo o trabalho como o marido queria que hiciera. Isso é muito forte, é muito grave, ocorre muitíssimo. E também muitas mulheres compartem que devido a lo que compartiu Cláudia, a extração e o despojo de água para dirigir a los proyectos extractivistas, ¿no?
hace com que as mulheres tenham que caminhar mais em alguns lugares para o agua. E em esse caminhar mais, estão expostas também a outras violências, incluindo problemas físicos, es decir, não é só caminhar por el agua, es cargar mais de 40 ou 20 litros de água com seus braços hasta la casa. Isso é uma violência estrutural também. Tal vez también ahí apuntar que, o sea, como que siempre lo pensamos, ¿no? En una cuestión de violencia estructural y ahora es agravada en el marco de la pandemia, ¿no? Del COVID, ¿no? El acceso al agua, las cuestiones, por ejemplo, pensar en las compañeras que están desplazadas por los conflictos en Chenaló y el Chalchihuitán, acá en el estado de Chiapas. Y entonces esa situación de violencia se complejiza aún más, se agrava y se ejerce mucho más fuerte, ¿no? Sobre todo con la cuestión de salud. Si ya de por sí tenemos el primer lugar de enfermedades gastrointestinales, nos llevamos todos los terroríficos primeros lugares en no acceso a la salud. Una mujer que, por ejemplo, va a tener a un bebé, la zona selva tiene que viajar 8 o 10 horas en un camión de redilas para llegar a Ocosingo, el primer centro de salud, o esperar a que alguien del sector salud se apiade de ella y le manden una avioneta para transportarla al municipio de Comitán, ¿no? Entonces, todas estas violencias de las que habla Angélica, vemos que se recrudecen mucho más y que esta pandemia lo que nos está enseñando, pues que esa violencia es aún más fuerte contra las mujeres. De por sí ya dentro de nuestras formas organizativas y con el machismo que ejercen nuestros compañeros desde sus privilegios todos los días. Seguramente esta situación, este contexto está llevando como a la luz más y más contradicciones y violencias que bueno, específicamente las mujeres vivimos. Yo les quería hacer una pregunta un poco más general. Cuando ustedes hablan de territorio tierra y territorio cuerpo, o sea, sabemos que el cuerpo de la mujer ha sido el primer territorio de conquista, así como nos enseña la Silvia Federici. Entonces, me gustaría entender para ustedes qué significa, cuál es la importancia de definir el cuerpo como territorio y la tierra como territorio en esta como dualidad. Sí, me parece muy bueno que traes el tema acá, ¿no? en esa charla que estamos teniendo, ¿no? Primero, reconocer que somos um corpo e a la vez habitamos o corpo, es decir, en esse corpo com o qual nos expressamos se vuelve nosso território, ¿no? E onde estão as fronteiras desse corpo? Les pergunto. Bueno, no termina con la piel, ¿no? Exacto, ¿no? E essa fronteira de nossa piel, essa primeira fronteira, quantas vezes é invadida, ¿no? Desde a violência, ¿no? Ter muito claro isso porque se estão repetindo muito de uma maneira, a vezes, não tão reflexiva. Meu corpo, meu território, sim, pero vamos profundizar, não? Porque o corpo é um território. De que maneira esse território, de que maneira habitamos esse território? Desde lugares de autonomia para pensar, autonomia para sentir, autonomia para hacer, autonomia para ser, sobretudo, não? É decir, como habitamos esse corpo? É uma reflexão muito profunda. Claro. ¿No? Dentro de él entran y sale, bueno, comida, agua, aire, Exacto. Emociones, relaciones. ¿Qué ponemos en ese territorio? ¿Y qué salimos de ese territorio que somos esos cuerpos? ¿No? Es muy importante seguir profundizando en ese debate, en ese sentido, ¿no? Y el territorio, pues, como concreto, el territorio tierra, ¿no? Es decir, además de concreto acá, el territorio de Chiapas, es geográfico, al sur de México, frontera con Guatemala, Tabasco, Oaxaca, los límites, ¿no? También existe la dimensión histórica, simbólica, ¿no? La dimensión cultural, es decir, hay historias, hay tradiciones, hay una lengua, ¿no? Igual que nosotras también, si no hubiéramos nacido en otro país, en otro contexto, en otra época, incluso, essa nossa expressão seria diferente. Somos a história nossa individual, mas também temos a história de todo o nosso clã, de nossas antepassadas e antepassados, as abuelas, os abuelos, as bisabuelas, os bisabuelos, e que em essa história complexa algumas coisas rompemos, outras coisas repetimos, igual que o território terra, é decir, há uma analogia disso.
E para mim é importante reconhecer que esse debate ha sido impulsado sobretudo por as feministas guatemaltecas, não? Guatemaltecas e bolivianas, não? E é um saber que ha sido sistematizado, escrito em Bolívia, sobretudo por Julieta Paredes, de Mulheres Criando, e em Guatemala, principalmente a de Lorena Cabinal. Ou seja, temos que darle o reconhecimento a essas mulheres indígenas que estão vivendo em seus corpos, em suas terras, em seus territórios, todos os embates do sistema patriarcal, capitalista, que vão juntos, vão de la mano, não? Igual desde Água e Vida, como uma perspectiva ecofeminista, então, a esse debate, nos incluímos em esse debate de outras mulheres, de outras companheiras que reconhecemos, não? Que valoramos e que estamos em comunicação indireta. Incluímos o hecho de que, desde o sistema patriarcal, igual que o sistema capitalista despoja, destrui, penetra, violenta a natureza, também despoja, oprime e viola os corpos das mulheres. É decir, essa, digamos, é o principal argumento ecofeminista. Não são coisas separadas. Incluso nos talleres me gusta poner uma reflexão no como seria tratado o planeta se em vez de madre terra fosse um padre. Como seria tratado? Se lo penetrariam com a mineria? Se lo despojaria sacando el agua subterrânea, por exemplo? Como seria? Pues como es. Sí, eu creio que seria diferente. A relação com o planeta, se o planeta fosse visto como um padre, não uma madre, seria diferente a relação. Não? Então, são coisas que problematizamos e que têm que ser problematizadas se queremos realmente ser contestatárias. Não? Sair de desafiar-nos, retar-nos a construir conhecimentos que não temos agora, mas há que começar a falar. Há que começar a falar. Não sei se me acerco a la pregunta que... Creo que sí. Bastante. ¿Quieren dejar un contacto por si alguien quiere saber más de ustedes? Sí, claro, mira, para conocer el trabajo que hacemos como Água y Vida, pueden empezar con el sitio web. Tenemos un sitio web que estamos muy contentos que acabamos de lograr actualizar, que es www.aguayvida.org.mx. Também por las redes sociales tenemos el Facebook, que es Água y Vida, Mujeres, Derechos y Ambiente, y el Twitter, que es @aguaYambiente. Pues las queremos agradecer muchísimo. Sí, muchas gracias por sus reflexiones y esperamos poder seguir pues discutiendo y aprendiendo de su trabajo. No, y muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias y pues ahí seguimos, ¿no? Claro. Un abrazo. Adiós. Muchas gracias. Esto es Voces en Tinta y al Aire. Bonita la verdolaga por el suelo. Bonito es como se riega la verdolaga por el suelo. Ay, cómo se riega por el suelo. Ay, bonita por el suelo. Ay, bebecita por el suelo. Ay, la verdolaga por el suelo. Ay, yo la sembré por el suelo. Ay, yo la sembré por el suelo. Ay, la verdolaga. Por el suelo.
Ay, la verdolaga. Por el suelo la sembré, por el suelo la sembré, por el suelo la sembré, por el suelo la verdolaga, 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 por el suelo. Bueno, aquí regresando en este segundo bloque, vamos a hablar de la situación de las mujeres privadas de su libertad en Chiapas, en condición de cárcel. Y para esto le pedimos una palabra a una compañera de la colectiva Cereza. La colectiva Cereza es un equipo de mujeres de distintas disciplinas que lleva 11 años organizándose y acompañando a las mujeres presas. Se organizan de forma autogestiva y algunas de las compañeras que forman parte de la colectiva han estado en prisión. Bueno, la colectiva realiza acompañamiento psicosocial y jurídico a las mujeres en situación de cárcel aquí en Chiapas, y también las acompaña a la salida de la prisión. También brinda un apoyo y acompañamiento a los familiares de las compañeras privadas de su libertad, y realizan talleres dentro del área femenil del Cerezo 5 en San Cristóbal de las Casas. Y bueno, nos cuentan que en estos talleres trabajan las violencias que han vivido. También trabajan tema de derechos humanos y estrategias psicológicas y jurídicas para la defensa. La defensa que brindan a las mujeres es interdisciplinar y coparticipativa, también con los familiares de las mujeres presas. Y por último también tienen una casa hogar, que es una casa de tránsito donde las mujeres que lo necesiten a la salida de la prisión pueden ir a vivir con sus hijos y hijas. Y bueno, entonces vamos a escuchar a la compañera Marcela Fernández Camacho, a la cual le preguntamos cuáles son las violencias que las mujeres enfrentan en la cárcel y cuáles son las acciones para resistir a tales violencias. Hablar de las violencias que enfrentan las mujeres en la cárcel es hablar también del contexto en el que se despliegan estas violencias. No son pocas las regiones de México donde en los cuerpos de las mujeres se escriben historias de crueldad y de sobreexplotación doméstica, sexual y laboral. En estas regiones la precariedad extrema acuerpa una violencia infinita, un continuum de violencia recargado particularmente en las mujeres, que se convierte en una rutinización del horror. Esta realidad aparece con claridad en lugares como Chiapas, estado fronterizo con Guatemala, que lo convierte en la ruta por la sobrevivencia de personas principalmente provenientes de Centroamérica. Aunque ese corredor migratorio es histórico, a partir del 11 de septiembre la figura de la persona migrante se convirtió en la de la delincuente, criminal o terrorista. Según diversas investigaciones, lo novedoso ahora es el relativo crecimiento de la incorporación de mujeres, adolescentes, niñas y niños al proceso migratorio. Las mujeres que deciden migrar dejan parte del cuerpo y el alma en el camino. A todo lo anterior se suma que Chiapas es uno de los 7 estados que en su conjunto reúnen más de la mitad de la población indígena en México. Entre la economía de las fincas y su colapso, el tardío reparto agrario, el levantamiento armado, la guerra contra insurgente y la condición colonial que pervive en Chiapas, se ha configurado un estado campesino donde la pobreza extrema se concentra en la población indígena. Esta realidad condiciona la situación de cárcel de las mujeres en Chiapas. La prisión en Chiapas es un espacio centrado en la vigilancia y control, y no en el tratamiento o reinserción. Es un lugar donde se abusa de castigos como las prácticas de aislamiento y la suspensión de visitas familiares.
Es un lugar donde se fomenta la sumisión, la pérdida de iniciativa y la dependencia, además de sentimientos de culpa y de falta de valor personal. Es un lugar donde las autoridades promueven relaciones de servidumbre sexual y doméstica respecto de los hombres del área varonil, que afectan a las mujeres y se prolongan después de la prisión. Y este lugar de injusticia es posible por un sistema formal que se dice de justicia, que condena hacia abajo, que criminaliza el ser mujer pobre, indígena o migrante, que genera impunidad y produce más estigmas. En este sistema, varias han sido víctimas de fabricación de delitos y se aglutinan en un cuerpo de mujeres denominadas pagadoras. Sí, pagadoras de delitos que no han cometido. Muchas o casi todas las mujeres que se encuentran privadas de libertad han sido víctimas de violencia feminicida. Existe una liga entre los sufrimientos que experimentan y la violencia estructural vivida a lo largo de sus vidas, resultado del nulo acceso a derechos como la salud, la educación y la alimentación suficiente y sana. Estos sufrimientos están atravesados también por su condición de madres, por los efectos que en las niñas, niños y adolescentes tiene el perder a su madre, y la angustia con que las mujeres padecen esta realidad. Aunado a ello, en tiempos de COVID-19, la población carcelaria es población cautiva en caso de que se propagara el virus, pues las mujeres en el área femenil se desenvuelven en espacios compartidos y es imposible guardar el distanciamiento social ordenado por las autoridades sanitarias, además de que no cuentan con agua potable. Las medidas que han tomado las autoridades penitenciarias se han limitado a prohibir las visitas, cosa que priva a las mujeres del acceso a los recursos más elementales. En últimas, se ha exacerbado la vulneración de derechos humanos en contra de las mujeres, contraviniendo normatividad nacional e internacional. Sin embargo, aunque ese sistema que profundiza la pobreza, el racismo y la violencia de género intente aterrorizar y desmovilizar a las mujeres, sus vidas también son una historia de resistencias, y el conflicto con la ley, en muchos casos, es una manera de contestar la violencia feminicida y estructural que el Estado ha sido omiso en prevenir y erradicar. Aunque las mujeres hacen cualquier cosa antes que delinquir, algunas de ellas se encuentran en prisión por salvar su vida o la de sus hijas e hijos después de años de vivir violencia feminicida. Pero ya en la cárcel también resisten. Un ejemplo de ello fueron las acciones realizadas por un grupo de mujeres internas en el área femenil del Centro Penitenciario de San Cristóbal de las Casas para cuidar y proteger a una de las compañeras de quien, por cierto, el 27 de julio de 2020, su esposo apareció muerto en el mismo centro penitenciario cuando estaba bajo la guarda y custodia de los agentes estatales. La reacción de la autoridad frente a estas mujeres que defendían los derechos humanos de su compañera fue trasladarlas a otros centros penitenciarios, privándolas del soporte afectivo y económico de sus familias y de la asistencia legal efectiva. Se trató de una acción que contravino cualquier disposición legal y ante la cual fue evidente la inacción de la Defensoría Pública y del sistema jurisdiccional que debería velar por los derechos humanos de las mujeres. La cárcel es un lugar en el que el poder puede manifestarse de forma desnuda, en sus dimensiones más excesivas, pero ahí también está la resistencia de las mujeres. Bueno, hemos escuchado la palabra de Marcela de la colectiva La Cereza y justamente queríamos también recordar, ella mencionaba la situación dramática del COVID, del virus adentro de la cárcel y recordar que la colectiva también en estos meses ha organizado acopios, colectas para poder apoyar a las compañeras en la cárcel. Con víveres, alimentos y pues géneros de primera necesidad. Y bueno, creo que Irene quería agregar algo. Bueno, yo quería como recordar una colaboración que tuvimos como librería y taller, digamos, editorial de La Cosecha con las compañeras de La Cereza.
en donde cuando estábamos empezando hace 3 años, creo, o más, sacamos un librito junto con ellas, o bueno, más bien imprimimos un librito que ellas sacaron, de las historias de vida de estas compañeras. Entonces, un trabajo que ellas hacen es también justo compartir esas historias de vida para sanar, y en ese sentido pues salió un libro para ellas y para la circulación de su trabajo. Y bueno, yo creo que de lo que escuchamos ahora y de esas historias de vida, a mí algo que me queda es como si casi prácticamente todas las mujeres que están presas podrían considerarse presas políticas, ¿no? De un sistema patriarcal que las orilla pues a un cierto tipo de condiciones que luego las llevan al encierro, ¿no? Hay muchas historias en donde por casos montados, ¿no? Claro, ¿no? Casos montados, o por ellas estar encerradas adentro de una relación familiar o de pareja, no tienen de otra que hacer algo que luego las lleva a la cárcel, escapar, bueno, o eso, como dices, casos montados para que ellas finalmente sean las que paguen por crímenes de otros, ¿no? Sí, a mí me gustaría agregar también que si viven en San Cristóbal o tienen la oportunidad de pasar por Chiapas, estén atentos y atentas a las producciones que hacen desde la situación carcelaria, porque recordar que otra manera de apoyarla justamente es comprando los productos que venden para generar recursos económicos y seguir sobrellevando esta situación que es dramática, violenta y durísima, ¿no? O sea, esos productos se encuentran en diferentes tiendas solidarias a las cerezas justamente en San Cristóbal. Y bueno, queremos agradecer mucho a las compañeras que nos donaron esta cápsula y queremos seguir visibilizando estas violencias y también todas estas acciones para enfrentarlas. Esto es Voces en Tinta y al Aire. Sur de la orilla de acá, de mi río que corta una tarde naranja, cuenta un sauce llorón que la oía cantar junto al agua dorada, miel del litoral, río tibio calor, un sabor que no alcanza. Corre la canción por mis pagos de allá, agua dulce y salada. Ay, lo que vino a pasar, nada más por mirar una astilla quebrada. Ese tren se salteó la parada esperando.
¿Qué es el patriarcado? ¿Qué significa luchar contra el sistema binario? ¿Solo hay mujeres y hombres? ¿La categoría mujer está dada de una vez y para siempre? ¿La masculinidad debe ser siempre machista, sexista y misógina? ¿La masculinidad debe expresarse con violencia y si no lo hace así, no es masculino, no se es hombre? ¿Es la feminidad lo que define al ser mujer? Mujeres y hombres se definen por la biología. ¿Esto es la genitalidad? Ser lesbiana, gay, homosexual, transexual, transgénero, queer, marica, es una de las grandes subversiones contemporáneas, aunque, como también se habló, ha habido diversas culturas en las que no se ha reconocido tan solo a hombres y mujeres sobre la base de la genitalidad. Incluso las hay en donde un tercer sexo, un cuarto, es un dom. No hay algo maligno, ni mucho menos blanco de ataques y discriminaciones. Los muyes zapotecas, los winkle, son tan solo algunos entre muchos ejemplos. Este es un extracto de un libro que se llama Mujeres y Política en Chiapas, un programa feminista recopilado por Inés Castro Apresa. Este texto reúne muchas de las participaciones del primer Congreso Feminista de Chiapas que fue en el año 2016. Y bueno, en este bloque queremos hablar de las disidencias sexuales en esta geografía, en este territorio del mundo en donde nos ubicamos. Nos parecía muy importante visibilizar y escuchar la voz de les que luchan cada día contra la discriminación y las violencias que la comunidad LGBTIQ+ sufre. Entonces, por esto le pedimos a dos compañeras, Magno y Belén, de la colectiva Chubajetic, de compartirnos unas palabras justamente. Y bueno, esta colectiva surge de la necesidad de visibilizar su comunidad. Y también impulsan acciones y difunden información con respecto a la discriminación y las violencias que las disidencias sexuales sufren en esta región. Entonces vamos a escuchar la voz de Belén y de Magno. Yo soy Magno. Yo soy Belén. Y somos miembros de la colectiva Chubajetic. Nosotros como colectiva hemos identificado que hay varios ejes de violencia, pero 3 son las principales que nos atraviesan. Socialmente, pues a través de la homofobia, homofobia, bifobia, transfobia, lesbofobia, que lo podemos observar desde el trato que la gente suele dar hacia las personas de la disidencia, como este rechazo, este repudio, incluso invisibilidad ante estos cuerpos. Institucionalmente se viene reforzando a través del bullying en las escuelas, que nunca es un problema, que nunca es observado ni tratado, el acceso a la salud para ciertos grupos, sobre todo para las personas trans, que es cada vez más complicado conseguir un apoyo médico, y definitivamente la violencia de la policía, que simplemente no reconoce los problemas que podemos tener y que incluso son ellos mismos los que generan estas violencias. Todo esto reperjudica a nivel familiar, que es el siguiente eje, a través de este abandono que suelen hacer las familias a las personas LGBT, o incluso las personas de la disidencia suelen abandonar sus familias para poder tener un acceso a mejores oportunidades e incluso para poder sobrevivir. Entonces podemos ver cómo estas violencias nos atraviesan en la cotidianeidad, en los vínculos, en nuestras relaciones laborales, en caminar en la calle. Claro que podemos ver teóricamente que hay una raíz colonial que tiene que ver con el racismo, con el machismo, con el patriarcado, cómo eso se ha construido históricamente y quienes hemos sido los cuerpos amenazados y amenazadas constantemente. A partir de la violencia estructural, económica, también se puede ver una desigualdad en la vida de las personas que importan y cuáles no.
Pero en la disidencia sexual también se agudiza esta violencia, ya que como decía anteriormente, hay una violencia familiar, social, que está en la vida de todas las personas que hemos vivido la disidencia sexual. Entonces, creemos que es muy importante conformar redes entre nosotros que nos ayuden a sobrevivir. Para esto, la colectiva Chubajetic es una colectiva donde hay una red de apoyo, también propuestas para criticar justamente este sistema homofóbico, lesbofóbico, transfóbico, y para construir lugares de apoyo, de cuidado, de compromiso y también afectivos. Justamente una de las acciones que realizamos frente a esta violencia para la resistencia, para la sobrevivencia, es una acción que es la principal, que es la de los cuidados, politizar el cuidado y las redes que tenemos. Consideramos que justamente donde se está agudizando el aislamiento, acercarnos y no aislarnos es la acción más importante que podemos realizar. Ante esta situación vemos que la colectiva, como una forma de red, tanto de apoyo como de contingencia, también sea una red de visibilización en la que acompañamos no solamente de forma virtual, sino también presencial a varias compañeras. Otra de las razones, otra forma en la que nosotros estamos trabajando para poder en contra de estas violencias es también generar espacios para visibilizar tanto a nivel político, social y familiar. También estamos haciendo seguimiento a casos para exigir justicia a los transfeminicidios ocurridos en nuestra ciudad. Además que estamos en constante formación de diversos temas a los que nos cruzan. Por eso mismo la colectiva pues no solamente se convierte en una forma de trabajo, sino también una forma de protección y de familia. Entonces consideramos que la intervención en el espacio público es muy importante para visibilizar todas estas violencias que atravesamos. Una de las acciones que hemos realizado fue intervenir en diversas paredes de San Cristóbal, de las casas, los transfeminicidios que hubieron, que están sin justicia, para lo cual en este momento queremos exigir justicia tanto a nivel jurídico, estatal, institucional, pero también a nivel social, ¿no? ¿Qué está pasando en la sociedad donde las mujeres trans no tienen derecho a una memoria colectiva? Y eso es lo que también estamos acompañando y construyendo colectivamente. También durante este proceso en el que hemos estado trabajando, pues se han realizado marchas por la visibilización de las violencias, se ha realizado ciclos de cine, talleres, un poco de acercamiento a diferentes instituciones, tanto de salud, política, de educación, para poder ver cuál es la situación de la comunidad LGBT en nuestra ciudad. Además que también estamos realizando constantes intervenciones hacia la comunidad para saber cómo se encuentran. Justamente este año realizamos nuestra primera encuesta con motivo del COVID y del encierro para saber cuál es la situación de nuestra comunidad. Hablar de las especificidades de nuestro estado, de Chiapas, es bastante complejo porque es también entender que somos la frontera sur de nuestro país, un país que además es bastante diverso con respecto a las culturas, pero Chiapas específicamente tiene mucha diversidad cultural, mucha diversidad étnica. Si le sumamos la diversidad que vienen con las migraciones y no solamente las migraciones centroamericanas, sino también otros estilos de migraciones. Eso nos hace pensar que
Pues sí, existen varios cuerpos que viven y subsisten en nuestros cotidianos, pero además estos cuerpos que ya están atravesados por todo ellos, ocupan cierto espacio, ocupan ciertos privilegios y ciertas marginaciones. Si a eso le añadimos que son personas o se tratan de personas de la diversidad sexual, esto se vuelve más complicado porque las personas de la diversidad sexual ya viven invisibilizadas y ya viven marginadas. Esto nos torna como un contexto bastante complicado para poder subsistir como una persona de la comunidad. Bueno, entonces justamente este año en San Cristóbal de las Casas ocurrió un transfeminicidio a la compañera Nicole, donde la justicia brilla por su ausencia y la sociedad también, considerando que las personas trans están en triples opresiones, porque también están atravesadas del racismo, del clasismo, del machismo y a su vez de la transfobia, donde también exhortamos a las feministas, donde también hacen un feminismo trans excluyente. Entonces es un contexto muy crítico para las personas de la disidencia sexual, específicamente las mujeres trans. Consideramos que entonces en San Cristóbal de las Casas las violencias se recrudecen cada vez más y en este sector en específico, al cual apoyamos y estamos en sus luchas también. Bien, muchas gracias a Belén y Magno, personas pertenecientes a la colectiva Chubajetij. Coincidimos plenamente en todo lo que ellos pronunciaron, dicen con mucho valor y mucho compromiso, y claramente les invitamos a que les busquen en redes, que sigan sus propuestas, sus manifiestos, sus marchas, porque hacen, sinceramente, yo creo que es un trabajo impresionante el que hacen en San Cristóbal de las Casas. Son una colectiva que se ha vuelto un referente y también un referente para Chiapas, teniendo en cuenta que, como otros estados de la República Mexicana, está constituido sobre bases transfóbicas, lesbofóbicas, homofóbicas, bifóbicas y demás. Entonces, justamente parte de agrietar este sistema violento es organizarse y luchar de diferentes formas. Y también me gustaría retomar una cosa que dice Belén, que es esto que han dicho justamente otras personas también, pero que siempre está bueno retomar, que es si el feminismo no tiene una visión transfeminista, justamente sigue siendo un proceso discriminatorio, ¿no? Sí, exacto. Sí, el feminismo tiene que ser incluyente. Y también otra cosa que quiero retomar de las palabras de Belén y Magno es la importancia de los cuidados, de las redes de apoyo, de las redes de cariño también, porque entre pues cuerpas que vivimos violencias, creo que una de las cosas más importantes es no sentirnos soles. Y por eso crear comunidad, crear redes de apoyo mutuo, de sororidad, es muy importante para poder resistir y enfrentar y responder a todas las opresiones que vivimos cada día. Y bueno, agradecemos una vez más a la colectiva Chubajetij para pues querer compartir su palabra en este programa. Y bueno, vamos con una canción. Me dê motivos pra olhar pra trás. Eu tive tantos pra te esquecer. Você não teve amor, mas eu confesso que foi bom demais te ver ligar e não te atender. Você que me ensinou, eu te avisei.
Eu já não sei se você lembra mais. Eu fiz de tudo pra você me ver, pra não te esquecer. E tudo que eu fiz ficou pra trás, como se nada fosse te prender. A vida te ensinou. Eu te avisei. ¿Cómo llamar la atención hacia las historias de mujeres? ¿Cómo hacerlo de forma que en realidad se tomen en consideración? ¿Cómo dar con el lenguaje necesario para hablar de las desigualdades y las injusticias que afrontan las mujeres, sean grandes o pequeñas? Con el paso de los años, el feminismo ha contestado a esas preguntas, al menos en parte. El feminismo no es perfecto, pero en su mejor versión ofrece una forma de navegar por este cambiante clima cultural. El feminismo me ha ayudado a encontrar mi voz, no me cabe duda. Me ha ayudado a creer que mi voz importa, incluso en este mundo donde tantas voces piden ser escuchadas. ¿Cómo conciliar las imperfecciones del feminismo con todo el bien que puede hacer? En verdad, el feminismo tiene sus fallas porque es un movimiento impulsado por personas y las personas son intrínsecamente imperfectas. Por la razón que sea, lo juzgamos con una vara de medir poco razonable que le exige ser todo lo que queremos y tomar siempre la mejor decisión. Cuando el feminismo no cumple nuestras expectativas, sacamos la conclusión de que el problema es el feminismo en sí y no de las personas imperfectas que actúan en su nombre. Confesiones de una mala feminista de Roxane Gay. Recomendamos muchísimo la lectura de Roxane Gay, que es una mujer migrante, activista, tiene muchos libros y la verdad es que uno mejor que el otro, diría yo. Por eso a mí también me gusta, continuando esto que ella propone, decir el concepto en plural, ¿no? Teniendo en cuenta que hay muchos feminismos, muchas formas de luchas y donde no es un concepto oblicuo, donde todas nos tenemos que encontrar sí o sí, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en este bloque vamos un poco a hablar de también cómo nos atraviesa a nosotras, las mujeres de la librería La Cosecha, el feminismo, o qué significa para nosotras, qué hacemos nosotras desde el feminismo en la librería, ¿no? Justamente en esa línea, el año pasado, en el 2019, creamos un círculo de lecturas que llamamos Autoformación Feminista. Era un ciclo donde justamente, valga la redundancia, nos sentábamos en círculo en la cafetería y platicábamos sobre ciertos textos que habíamos pensado previamente entre nosotras y luego surgía un debate horizontal, fresco, podríamos decir. Fueron 4 meses y 7 textos, ¿no? Sí, 7 textos que, bueno, variaban mucho en su contenido y también, sí, eran voces de feministas de muchas geografías diferentes del mundo. Leímos a Bell Hooks, a Lorena Cabnal, a Rita Segato, a los textos de las mujeres kurdas, de las mujeres zapatistas, de Chimamanda Ngozi y de Casilda Rodríguez.
Así es, un poco con la idea de que no necesitábamos que ellas estuvieran o que esperar a la visita de alguna reconocida feminista para ponernos a hablar entre mujeres, ¿no? Que todas podíamos hablar desde nuestras experiencias, reflexiones, desde nuestro ser mujeres en el mundo. Y así fue. Y bueno, ha sido una dinámica muy enriquecedora, ¿no? Cada encuentro pues llegábamos con un texto leído y para discutir y nos ha dejado como pues también el aprendizaje que los espacios de formación no necesitan estar solo adentro de las universidades, ¿no? El feminismo pues ha crecido, la discusión feminista en los espacios académicos, pero también hay un montón de mujeres que no acceden a esos espacios y tenemos que retomar la posibilidad de organizar nuestra formación política entre mujeres fuera de las instituciones públicas o privadas o académicas. Sí, básicamente generar un espacio no hegemónico, justamente, que sea gratis, en un horario bastante, o intentábamos que sea accesible, contemplando un montón de situaciones, por ejemplo, que no sean 15.000 horas como una asamblea clásica. Y luego de eso nos quedaban un montón de reflexiones, hay registros, hay minutas. Y este año, previo a la pandemia, queríamos lanzar el segundo, pero ¿qué pasó? Bueno, ya no nos pudimos encontrar físicamente, entonces suspendimos un rato para ver si pues llegaba el momento en donde sí nos podríamos juntar físicamente, porque nos parece que es un espacio importante para vernos las caras. Ahora vamos a ver si esperamos un rato más o si buscamos otras estrategias. Mientras tanto, hemos seguido imprimiendo los folletos porque cada texto, digamos, que discutimos se transformó en un folleto. Entonces ahora tenemos paquetes de autoformación feministas que, digamos, a un precio muy accesible, pues traen una compilación de textos bastante interesante, ¿no? Y justamente es otra de las ideas de este ciclo ha sido que se puede obviamente replicar en cualquier territorio. Nosotras hemos lanzado una propuesta, pero esto es para volver a hacer la carne, ¿no? Quien quiera. Sí, y para el ciclo de este año ya hemos empezado a editar y a trabajar en los primeros textos y también ya tenemos, bueno, impreso el primer folleto, que es un texto de Gisela Espinosa. Sí, bueno, Gisela habla de la relación entre los movimientos de mujeres y la izquierda. Entonces nos parece que en México, ¿no? Pero digamos desde los años 70, 80, 90, sobre todo ahí más o menos en los 2000. Entonces nos parecía que era importante hacer esa reflexión histórica, recorrido histórico para ver dónde estamos ahora y cuáles son las relaciones que tenemos como movimientos de mujeres con los movimientos de izquierda y otros movimientos sociales, ¿no? Así que, bueno, síganos, les invitamos a que nos sigan en Facebook, en Instagram, La Cosecha Librería, para seguir al pendiente de a ver cuándo lanzamos el segundo ciclo y si no, para seguir justamente en contacto de alguna manera. Y mandarles paquetes de autoformación feminista a todos los estados de México. Que les van a alegrar sus casas, sus librerías, pues sus libreros más bien, porque son de muchos colores flúor. Una caricia para los ojos y para el corazón. Bueno. También, bueno, La Cosecha, más allá de la autoformación feminista, tiene una sesión de mujeres y feminismos y luchas de mujeres bastante variada y bueno, les invitamos a conocerla. Y bueno, con este bloque terminamos el segundo podcast de la cooperativa La Cosecha, Voces en Tinta y al Aire. Muchas gracias a todas las que nos han escuchado y si esperamos que sigan escuchándonos. Quedan 2 capítulos más, 3 y 4. Y gracias por estar ahí, justamente, ¿no? Sí, muchas gracias. Aquí estuvimos Irene, Francesca y Agustina, sus libreras favoritas.
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes. Gobierno de Chiapas.